Gracias, hermano Rubén. Ya Perfecto, si ya estamos transmitiendo en Facebook, pues hermanos, los saludo en nombre de Cristo Jesús, paz a vosotros. Les doy la bienvenida a un estudio más que vamos a realizar con nuestro hermano ministro Santiago Lucero, quien trae el tema de muerte y resurrección de Cristo. Ya hemos tenido varias sesiones anteriores y el día de hoy continuaremos con este tema que es fundamental para la Iglesia de Dios, para la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a darle a nuestro hermano la oportunidad de comenzar con su tema, pero para esto vamos a elevar una oración hacia nuestro Dios pidiendo de su guía en estos momentos. Inclinemos nuestro rostro para orar. Padre misericordioso, que moras alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Señor, en estos momentos una vez más te queremos dar gracias porque nos das la oportunidad de escudriñar una vez más tu palabra. Permites que dediquemos un poco de nuestro tiempo a esta actividad y le das bendición a nuestro hermano Santiago para que nos pueda compartir este mensaje. Sabemos que esta actividad es muy importante para nuestra vida espiritual y queremos pedirte que tú nos guíes en estos momentos, que ilumines nuestro pensamiento, todo nuestro entendimiento, para poder aprender y comprender más de estos temas tan importantes. Danos la oportunidad de dominarlo, de practicarlo y también de compartirlo cuando sea la oportunidad. En tus manos nos queremos abandonar, pidiéndotelo todo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pues bueno, entonces dejamos este lugar a nuestro hermano Santiago Lucero para que él nos guíe en esta actividad. Gracias, hermano Rubén. Pasa a vosotros, hermanos. Pues sí, vamos a dar inicio a esta tercera sesión de este tema tan importante para la Iglesia de Dios, que es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos tenido dos estudios anteriores. Vamos a iniciar con el tercero en este tercer estudio. Vamos a ver los temas que son acontecimientos previos a la muerte, a la última cena, acontecimientos previos a la muerte de Cristo y al tercer día. Tres temas también muy importantes para seguir comprendiendo este estudio. Bueno, vamos a dar inicio con acontecimientos previos a la última cena. Y en Mateo capítulo 26, verso 17 dice: y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que aderecemos para ti para comer la Pascua? Bueno, aquí este verso nos habla de los preparativos que ya estaban haciendo los apóstoles para poder celebrar esa fiesta muy importante dentro del pueblo judío. Todo lo que ya hemos visto los dos domingos anteriores con estos 5 temas que llevamos, pues nada de eso ha sido casualidad. Nada de eso se ha inventado o se le ha acomodado, sino que nos hemos dado cuenta cómo todo va coincidiendo perfectamente. Todo lo que está escrito en la palabra de nuestro Dios, todo lo que ese mensaje que nuestro Dios dejó a través de la ley y a través de los profetas, todo se cumplió perfectamente bien en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y en Éxodo capítulo 12, verso 3 dice: hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de aqueste mes, tómese cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia. Aquí regresamos nuevamente a la ley, al libro de Éxodo, donde Dios está estableciendo la fiesta de la Pascua para poder liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y como decíamos, así como todo se ha ido cumpliendo perfectamente bien, o todo se cumplió perfectamente bien en la vida de nuestro Señor Jesucristo, esta orden que dio Dios también se tenía que cumplir. Estas palabras que dicen: en el 10 de aqueste mes, tómese cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia. Cristo, al cumplir el antitipo, fue seleccionado el sábado 10 de Nisan con la entrada triunfal en Jerusalén. Bueno, aquí encontramos la palabra antitipo, ya lo habíamos explicado, que tipo, la palabra tipo, quiere decir figura,
y antitipo es la realidad, es decir, el cumplimiento de esa figura. Toda la ley, como ya habíamos comentado, eran tipos de Cristo, es decir, toda la ley estaba anunciando en figuras a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando llega Cristo, se cumplen esas figuras. Entonces, las palabras que leíamos en Éxodo 12, donde dice que el 10 de Nisan todo el pueblo tenía que apartar un cordero, también se tenía que cumplir en nuestro Señor Jesucristo. Y como dice aquí, se cumplió cuando Él fue seleccionado o apartado el sábado 10 de Nisan, cuando entró a Jerusalén. En Juan capítulo 12, verso 1 al verso 2 dice, y Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, que había sido muerto, al cual había resucitado de los muertos. E hicieronle allí una cena, y Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa juntamente con él. Bueno, ahorita vamos a ir viendo día por día, comenzando el viernes 9 de Nisan, de todas las actividades que realizó nuestro Señor Jesucristo, cómo se fueron desarrollando los eventos para comprobar, para seguir comprobando cómo todo se cumple a la perfección. Aquí nos está diciendo que 6 días antes de la Pascua, a Jesús lo invitaron a una cena en Betania. Como ya vimos el domingo pasado y según la profecía de Daniel capítulo 9, Jesús tenía que morir a la mitad de la semana, es decir, el día miércoles. Y al siguiente día, el jueves, los judíos iban a celebrar su Pascua. Ahorita, conforme vaya avanzando este estudio, vamos a poder ir comprobando eso de manera más exacta. Ahorita lo mencionamos porque aquí dice que 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a una cena en Betania. Y si el jueves fue la Pascua de los judíos, contamos 6 días hacia atrás y nos lleva al día viernes 9 de Nisan. Es decir, en ese día viernes 9 de Nisan, a Jesús lo invitaron a una cena donde estuvo Lázaro, al que había resucitado, y su hermana Marta. En Juan capítulo 12, verso 12 al 15 dice, el siguiente día. ¿A qué se refiere con el siguiente día? Bueno, el día después de esa cena a la que Jesús había sido invitado el viernes. Es decir, aquí ya nos está hablando del sábado 10 de Nisan. Dice aquí, el siguiente día, mucha gente que había venido a la fiesta, como oyeron que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramos de palmas y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y se sentó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, sentado sobre un pollino de asna. Bueno, decíamos, esta entrada de Jesús a Jerusalén, lo que se conoce como la entrada triunfal, se llevó a cabo el sábado 10 de Nisan. Y en ese momento Jesús estaba siendo apartado como el Cordero de Dios, como aquel Cordero perfecto que tenía que ser sacrificado para la redención del hombre. ¿Y por qué decimos que de esa manera o en esta entrada triunfal Cristo fue apartado? Bueno, porque dice aquí que toda aquella gente que salió a recibirle clamaba y decía, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. La palabra Hosana es una palabra hebrea que significa sálvanos, por favor. Es decir, es una petición, es un clamor que el pueblo le hacía al Señor Jesús. Les decía, sálvanos, por favor. Entonces, con esto nos damos cuenta que en ese momento lo estaban reconociendo como el Salvador, lo estaban reconociendo como ese Mesías que, pues, a pesar de todo el tiempo que Jesús ya había predicado, la mayoría de judíos no lo querían reconocer, no lo podían reconocer, pero la gente que estaba reunida en ese momento sí lo estaba reconociendo como el Salvador, como ese cordero que tenía que ser inmolado.
Entonces, de esta manera Jesús estaba siendo apartado el sábado 10 de Nisan, como decía la ley en el verso que leíamos de Éxodo capítulo 12. En el 10 de este mes se tendría que apartar el cordero para ser sacrificado en la Pascua. En Marcos capítulo 11, verso 12 y verso 14 dice: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, y siendo ya tarde, salióse a Betania con los 12. Y el día siguiente, como salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó si quizá hallaría en ella algo. Y como vino a ella, nada halló, sino hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces Jesús respondiendo, dijo a la higuera: nunca más coma nadie fruto de ti para siempre. Y lo oyeron sus discípulos. Bueno, aquí en el verso 12 comienza diciendo que Jesús entró a Jerusalén y fue al templo. Ahí en el templo dice que vio todo lo que había, pero siendo ya tarde, se regresa a Betania. Eso sigue siendo el sábado 10 de Nisan. Después de haber entrado a Jerusalén, va al templo, ve todo lo que hay y se regresa a Betania. Pero a partir del verso 13 dice, y el siguiente día. Es decir, aquí ya nos está ubicando en el domingo 11 de Nisan. El domingo 11 de Nisan, Jesús salió de Betania para dirigirse nuevamente a Jerusalén y en el camino vio una higuera. Dice que Jesús tenía hambre y se acercó a la higuera a buscar fruto. Y esto es algo que nos debe hacer reflexionar. ¿Por qué Jesús estaba buscando fruto en aquella higuera? Así como dice aquí el verso, nada halló sino hojas, porque no era tiempo de higos. Jesús sabía que en ese tiempo la higuera no daba frutos. Entonces, ¿por qué se acercó a ella y por qué reaccionó de esa manera? Alguien podría decir, es que Jesús no pudo contener su enojo a causa de que él tenía el deseo de alimentarse. Y fue tanto su enojo que maldijo a aquella higuera. Pero ¿realmente habrá sido así? Recordemos que después de ser bautizado, nuestro Señor Jesucristo ayunó durante 40 días y 40 noches. También en una ocasión le dijo a sus discípulos, este género no sale sino con oración y ayuno. Y podemos asegurar que nuestro Señor Jesucristo practicaba la oración y el ayuno. Él estaba acostumbrado a esos ayunos, ¿verdad? Al menos decíamos, ahí tenemos el ejemplo de que ayunó durante 40 días y 40 noches. Entonces, ¿por qué reaccionó de esa manera al no encontrar higos en aquel árbol? Bueno, por medio de esta figura, Cristo marcó la última semana profetizada por Daniel y pronunció la sentencia fatal sobre Israel. La higuera, la higuera estaba representando al pueblo de Israel, que no dio el fruto que Jesús esperaba que dieran. Después de esos 3 años y medio en los que Jesús estuvo predicando, pues él quería que el pueblo de Israel dieran fruto, pero no lo encontró, no lo pudieron dar. Entonces, de esta manera, a través de esta higuera, Jesús estaba pronunciando una sentencia en contra del pueblo por no haber dado ese higo, o ese fruto, perdón, pero a la vez también estaba marcando el inicio de la última semana profetizada por Daniel. Si recuerdan, la semana pasada veíamos el verso de Daniel capítulo 9, donde dice que en otra semana confirmaría el pacto a muchos y a la mitad de la semana haría cesar el sacrificio y la ofrenda y también a la mitad de la semana sería sacrificado el Mesías. Entonces, con esta acción de Jesús, él está marcando la última semana que marca la profecía de Daniel capítulo 9. Decíamos, y esto ocurrió el domingo 11 de Nisan. Siguiendo con la secuencia de los acontecimientos, nos damos cuenta que el mismo primer día de la semana echó fuera del templo a los vendedores y cambistas. Y en Marcos capítulo 11, verso 15 dice,
Vienen pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y trastornó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Ya decíamos el sábado 10 de Nisan, Jesús va al templo, pero dice que al ser ya tarde, regresa a Betania. Pero al siguiente día, el domingo 11 de Nisan, entonces es cuando arroja del templo a todos aquellos vendedores que se encontraban en aquel lugar. Entonces nos vamos dando cuenta cómo se fueron desarrollando todos los sucesos en esa última semana, decíamos, profetizada por Daniel. Sigue diciendo ahí mismo en Marcos capítulo 11, ahora el verso 19 y verso 20. Mas como fue tarde, Jesús salió de la ciudad y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dice: Maestro, he aquí la higuera que maldijiste se ha secado. Sí, entonces dice al principio, mas como fue tarde. ¿Cuál tarde? La tarde del sábado, después de haber arrojado a los vendedores del templo, pues Jesús sale de la ciudad de Jerusalén, se dirige nuevamente a Betania y dice aquí, y pasando por la mañana, es decir, al siguiente día. Entonces aquí ya nos está ubicando en el lunes 12 de Nisan. El lunes 12 de Nisan se dan cuenta que la higuera que Jesús maldijo se había secado. Y en Marcos capítulo 14, verso 1 dice, y 2 días después era la Pascua y los días de los panes sin levadura, y procuraban los príncipes de los sacerdotes y los escribas cómo le prenderían por engaño y le matarían. Esto sigue siendo lunes 12 de Nisan. ¿Por qué decimos que era lunes? Porque ya decíamos, los judíos iban a celebrar la Pascua el jueves. Y aquí nos está diciendo, eh, o más bien, sí, los judíos iban a celebrar la Pascua el jueves. Un día antes Jesús la iba a celebrar, el 14 de Nisan. Entonces, 2 días antes, el, el día lunes, dice que ya los sacerdotes y los escribas, pues estaban pensando la manera de cómo arrestar a Jesús para matarlo. Entonces, todo esto se está desarrollando el día lunes 12 de Nisan. En Marcos capítulo 14 dice, y el primer día de los panes sin levadura, cuando sacrificaban la Pascua, sus discípulos le dicen, ¿dónde quieres que vayamos a disponer para que comas la Pascua? Aquí ya nos está hablando del martes 13 de Nisan. Pero ¿por qué dice, y el primer día de los panes sin levadura? Si, como ya veíamos hace 15 días, los panes sin levadura se celebraban del 15 al 21 de Nisan. Y aquí estamos ubicados en el martes 13 de Nisan. Bueno, sabemos que la Pascua y los ácimos, la fiesta de los ácimos, se unieron. Ahorita lo vamos a ver más adelante, el verso donde, y del motivo por el cual se unen estas fiestas. Y si Jesús iba a celebrar la Pascua el 14 de Nisan, entonces un día antes tenían que hacer los preparativos. Y es que los judíos a cada fiesta le agregaron un día más, el día anterior, y a ese día se le conoce como el día de la preparación. Es decir, un día antes de que comenzara la fiesta, ellos tenían que preparar todo lo necesario para poder llevar a cabo aquella celebración. Entonces, el martes 13 de Nisan, los discípulos ya estaban preparando la Pascua para que la pudieran tomar con el Señor Jesucristo. En Marcos capítulo 12, verso 13 al 17, pues aquí vemos las indicaciones que Jesús les da después de que ellos le preguntaron dónde quería que prepararan para la Pascua. Él les da estas indicaciones y dice, y envía a 2 de sus discípulos y les dice, id a la ciudad y os encontrará un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa. El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos?
y él os mostrará un gran cenáculo ya preparado, aderezad para nosotros allí. Y fueron sus discípulos y vinieron a la ciudad y hallaron como les había dicho y aderezaron la Pascua y llegada la tarde fue con los 12. Sí, decíamos, el martes 13 de Nisan, los discípulos preguntan que dónde iban a tomar la cena. Aquí leemos las indicaciones de nuestro Señor Jesucristo, pero al final dice, y llegada la tarde. Es decir, ya que había terminado el martes 13 de Nisan, eso, bueno, ya lo explicamos hace 15 días cuando veíamos eh, de qué de qué forma se contaba el horario en los tiempos de Jesús y lo comparábamos con nuestro horario moderno. Si algún hermano pues no vio ese estudio, lo puede encontrar en YouTube o en el Facebook de la Iglesia de Dios Chomnisby para que pueda relacionarse un poco más con todo esto. Pero decíamos, el martes al ocultarse el sol, comienza la tarde del 14 de Nisan. Y dice aquí, y llegada la tarde fue con los 12, es decir, al inicio del miércoles 14 de Nisan. En ese momento Jesús se reúne con sus 12 apóstoles para tomar la Pascua. Jesucristo tomó la Pascua al principio del 14 de Nisan, es decir, del miércoles 14 de Nisan. Pero los judíos la celebraban al principio del 15, como lo marcaba la ley en Deuteronomio 16:6, donde dice, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre, sacrificarás la Pascua por la tarde a puesta de sol, al tiempo que saliste de Egipto. Esto también ya lo veíamos hace 15 días, de cómo la noche del 14 de Nisan los israelitas permanecieron en sus casas en Egipto para poder sacrificar la Pascua y nadie podía salir porque si alguien salía de su casa, el ángel enviado por Dios, pues lo iba a matar. Entonces, toda la noche del 14 de Nisan, ningún israelita podía salir de su casa. A la salida del sol, que seguía siendo 14 de Nisan, ya pudieron salir de sus hogares para poder preparar todo y salir de Egipto. Pero ya no les dio tiempo salir en la parte clara y salieron en la noche, es decir, al inicio del 15 de Nisan. Decíamos, todo eso ya lo explicamos hace 15 días, ahorita lo estamos recordando. Entonces aquí este verso de Deuteronomio 16:6 dice, sacrificarás la Pascua por la tarde, es decir, en la noche, a la puesta del sol, al tiempo que saliste de Egipto. Y decíamos, Israel salió de Egipto el 15 de Nisan. Entonces, por eso los judíos celebraban la Pascua el 15 de Nisan. Y esta fue la causa por la que se unieron estas dos fiestas, la Pascua y los panes ácimos. Leyendo con atención, nos damos cuenta de la celebración de dos Pascuas, una celebrada por Jesús y la otra celebrada 24 horas después por los judíos. Aquí se contempla otra doble aplicación, en este caso de la ley, porque era necesario que se cumpliera en la persona de Jesús el antitipo de la ley que menciona Éxodo 12:6, donde dice, y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Decíamos, aquí podemos darnos cuenta con claridad la celebración de dos Pascuas, la que celebró Cristo el 14 de Nisan y la que celebraron los judíos el 15 de Nisan. ¿Y por qué se tuvieron que celebrar esas dos Pascuas? Bueno, primeramente porque para la noche del 15 de Nisan, cuando los judíos estuvieran celebrando su Pascua, Jesús ya no la iba a poder tomar. ¿Por qué? Porque en ese momento él ya iba a estar en el sepulcro. Aparte de eso, de esta manera quedaron establecidas las 2 tardes, porque aquí el verso que leíamos de Éxodo 12:6 dice, ya habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y decíamos, esta es una figura de Cristo, de cuándo iba a ser sacrificado nuestro Señor Jesucristo. Entonces,
nuestro Señor Jesucristo tenía que ser sacrificado entre las 2 tardes. Pero ¿cuáles son esas 2 tardes? Bueno, la tarde del 14 de Nisan y la tarde del 15 de Nisan. Es decir, entre las 2 Pascuas. Jesús tenía que morir entre las 2 Pascuas. Entonces, de esta manera quedaron establecidas esas dos celebraciones. La Pascua del 14 de Nisan y la Pascua del 15 de Nisan. Bueno, pasamos al siguiente tema que se llama acontecimientos previos a la muerte de Cristo. Y en Mateo 26-27 dice, y cerca de la hora nona, Jesús exclamó con grande voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bueno, pues vamos a ver qué fue lo que pasó el miércoles 14 de Nisan, porque hasta ahorita vimos lo que sucedió desde el viernes 9 de Nisan hasta el martes 13 de Nisan, cómo se fueron desarrollando los acontecimientos. Pero ahora vamos a centrarnos en el miércoles 14 de Nisan. Después de tomar la Pascua, Jesús fue con sus discípulos al Monte de los Olivos para fortalecer su espíritu mediante 3 horas de oración y a la medianoche fue entregado. En Juan capítulo 18, verso 13 y verso 24 dice, y lleváronle primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, el cual era pontífice de aquel año, y Anás le había enviado atado a Caifás pontífice. Así fue como transcurrió la noche del 14 de Nisan. Y en Lucas capítulo 22, verso 66 dice, y cuando fue de día, se juntaron los ancianos del pueblo y los príncipes de los sacerdotes y los escribas y le trajeron a su concilio. Es decir, se estaba preparando todo para juzgar a nuestro Señor Jesucristo. En la parte clara del 14 de Nisan, porque decíamos eso que leímos, fue lo que pasó en la noche o parte oscura del 14 de Nisan, pero en la parte clara, Jesús fue llevado al pretorio, donde estaba Poncio Pilato, representante del gobierno romano. El Evangelio de Juan capítulo 18, verso 28 y 29 dice, y llevaron a Jesús de Caifás al pretorio, y era por la mañana, y ellos no entraron en el pretorio por no ser contaminados, sino que comiesen la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos fuera y dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Decíamos, Jesús fue llevado ante Pilato ya por la parte clara, ya que había salido el sol, que seguía siendo 14 de Nisan. Pero aquí, con este verso, confirmamos las 2 Pascuas, porque así nos damos cuenta cómo los judíos cuando llevaron a Jesús ante Pilato, ellos no quisieron entrar al pretorio para no ser contaminados y que por la tarde pudieran comer la Pascua, cuando ya vimos que Jesús ya había comido la Pascua en la noche anterior. Entonces, con esto estamos confirmando la celebración de esas 2 Pascuas, la del 14 de Nisan, que celebró Cristo, y la del 15 de Nisan, que iban a celebrar los judíos. Pilato, buscando evadir la responsabilidad, envió a Jesús ante Herodes, llegando ante él solo para ser escarnecido y regresarlo a Pilato nuevamente. Pilato no quería condenar a muerte a Jesús, entonces se lo envía a Herodes, le quiso enviar la responsabilidad a él, pero cuando llegó ante Herodes, él quería ver algún milagro de Jesús, quería ver alguna señal. Como Jesús no lo hizo, entonces Herodes se burló de él y lo regresa nuevamente con Pilato. Después de varios argumentos fallidos para salvar a Jesús, Pilato finalmente dio la orden de crucificarlo. En Marcos capítulo 15, verso 25 dice, y era la hora de las 3 cuando le crucificaron. Aquí este verso tal vez pueda confundir a algunos o muchas personas al leer este verso se confunden porque dice era la hora de las 3 y cuando
leemos esto, que eran las 3, pues yo creo que la mayoría se imagina las 3 de la tarde, ¿verdad? Pero por eso al principio, hace 15 días, decíamos que era muy importante conocer el horario bíblico para poder entender el momento de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como veíamos en esa ocasión, la hora de las 3 o la hora tercia equivale a nuestro horario actual a las 9 de la mañana. A esa hora Jesús fue crucificado y de las 12 del día hasta las 3 de la tarde, según nuestro horario y según el horario bíblico, sería de la hora sexta a la hora novena, fueron hechas tinieblas y en ese momento murió Cristo, como lo dice Marcos capítulo 15, verso 33, donde dice, y cuando vino la hora de sexta, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona. Aquí en Marcos se está usando el horario que usaban los israelitas en aquellos tiempos, ¿verdad? El horario bíblico. Decíamos, si alguien no tuvo la oportunidad de ver ese estudio, pues puede buscarlo en Facebook o en YouTube y ahí lo encontrará. Un cuerpo no podía ser descolgado sin los permisos oficiales, trámites que llevó a cabo José de Arimatea para poder sepultar a Jesús. Y en Marcos capítulo 15, verso 43 dice, José de Arimatea, senador noble, que también esperaba el reino de Dios, vino y osadamente entró a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pues es lógico, ¿verdad? Que para que pudieran bajar el cuerpo de Jesús, pues se tuviera primero que verificar que realmente hubiera muerto. Entonces, José de Arimatea tuvo que ir a realizar esos trámites, como dice aquí, tuvo que ir con Pilato para solicitarle que le permitiera bajar el cuerpo de Jesús y poder sepultarlo. Y pues todos estos trámites llevaban, o requerían de un tiempo considerable. Pero antes de que José de Arimatea fuera ante Pilato, los judíos ya habían hecho gestiones para quebrar las piernas a los crucificados, pues los cuerpos no podían quedar en la cruz en el gran día de la Pascua o sábado ceremonial, que en esa semana cayó en jueves. En Juan capítulo 19, verso 30 y verso 31 dice, y como Jesús tomó vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, dio el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el sábado, pues era el gran día del sábado, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados. Antes de que José de Arimatea fuera con Pilato, los judíos también ya habían hecho estas gestiones para que les pudieran quebrar las piernas, con el propósito de que murieran antes de que iniciara el sábado ceremonial o la Pascua y pudieran sepultarlos. Entonces, eso fue lo que hicieron los soldados, ¿verdad? Quebrarle las piernas para que murieran. Pero cuando llegaron con Cristo, se dieron cuenta que ya no era necesario porque Jesús ya había muerto. Y es que, como dice aquí, los cuerpos no podían quedar en la cruz porque iba a iniciar el gran día del sábado. Y aquí no se refiere a un sábado semanal, al séptimo día de la semana. Aquí está hablando del sábado ceremonial, que también ya lo veíamos hace 15 días, donde veíamos que Dios, dentro de la ley, estableció para el pueblo 6 fiestas. Y dentro de esas 6 fiestas también estableció días especiales, días de reposo, es decir, sábados ceremoniales. Y esos sábados ceremoniales, como ya lo explicamos, no estaban sujetos a un día específico de la semana, sino que estaban sujetos a una fecha. Es decir, el 15 de Nisan era sábado ceremonial y ese sábado ceremonial podía caer en cualquier día de la semana, podía caer lunes, martes, y en esta ocasión, en el año que murió Cristo, cayó en jueves. Aquí vemos pues esta gráfica para ilustrar todo lo que ya hemos mencionado. Desde el viernes
9 de Nisan hasta el miércoles 14 de Nisan. Decíamos que el viernes 9 de Nisan a Jesús le ofrecieron una cena en Betania. Al siguiente día, sábado 10 de Nisan, él entra a Jerusalén. Decíamos lo que se le conoce como la entrada triunfal. También en ese mismo sábado llora por Jerusalén y por la tarde va al templo. El domingo 11 de Nisan maldice la higuera y arroja a los vendedores del templo. El lunes 12 de Nisan se dan cuenta que la higuera se había secado. El martes 13 de Nisan preparan el cenáculo para tomar la Pascua. Y el miércoles 15 de Nisan por la noche, en la parte oscura, Jesús se reúne con sus discípulos para tomar la Pascua y establecer la cena. También en esa misma noche Jesús es entregado y es juzgado. Y por la parte clara, Jesús es puesto en la cruz, decíamos, a la hora tercera o 9 de la mañana. También hay un terremoto y antes de finalizar el miércoles 14 de Nisan, Jesús es puesto en la tumba. Aquí, bueno, ya lo vemos un poco más detallado. Ya decíamos, los judíos dividían la parte oscura o la noche en 4 velas. Cada vela tenía una duración aproximada de 3 horas. La primera vela iniciaba a la puesta del sol, que equivale a aproximadamente a las 6 de la tarde y termina a las 9 de la noche. Bueno, durante esa primera vela, Jesús toma la Pascua, instituye la cena del Señor, lava los pies a sus discípulos, da un último discurso o enseñanza que podemos encontrar en el Evangelio de Juan capítulo 14, 15 y 16, cantan un himno y se dirigen al Getsemaní. Y ahí es donde empieza la segunda vela, de 9 de la noche a las 12 de la noche. Son 3 horas de agonía, 3 horas en las que Jesús le dice a sus discípulos que lo acompañen a orar. Pero bueno, conocemos la historia y sabemos que dice ahí que los ojos de los apóstoles estaban agravados y no podían velar, sino que se quedaban dormidos. En 3 ocasiones Jesús oró, una oración de 1 hora, y de esa manera transcurrió la segunda vela. Y al terminar, es decir, a la medianoche, Judas llega con los judíos para arrestar a Jesús. Durante la tercera vela, que es de las 12 de la noche a 3 de la mañana, Jesús es llevado ante Anás. Pedro niega conocerlo y después Jesús es enviado ante Caifás. En la cuarta vela, que es de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana, que es el momento en cuando sale el sol, pues Jesús recibe burlas y es condenado por el concilio, es juzgado y condenado por el concilio. Y por la parte clara, ya cuando salió el sol, a la primera hora, que decíamos inicia a las 6 de la mañana, pues durante las primeras 3 horas, Jesús es llevado ante Pilato, Pilato lo envía con Herodes, Herodes lo regresa a Pilato, donde él se lava las manos y condena a Jesús a ser crucificado. Jesús es puesto en la cruz al final de la tercera hora, es decir, a las 9 de la mañana. Después de haber crucificado a Cristo, de la hora cuarta a la hora sexta, pues los soldados se reparten los vestidos de Jesús y se burlan de él. A partir de las horas séptima y hasta la hora novena, es decir, de las 12 del día a las 3 de la tarde, son hechas tinieblas. Y al finalizar la hora novena, es decir, las 3 de la tarde, Jesús murió. Y de la hora décima a la hora duodécima, se hacen los trámites para bajar el cuerpo de Jesús. A los 2 hombres que estaban crucificados con él se les quebraron las piernas. José de Arimatea pidió el cuerpo, después de haber comprobado que realmente había muerto, le autorizan para bajarlo de la cruz y Jesús es sepultado casi al término del 14 de Nisan. Es decir, podemos decir antes de las 6 de la tarde,
antes de que se ocultara el sol. Bueno, aquí dice, toda esta secuencia de acontecimientos son una prueba clara de que Jesús murió el día miércoles, que es la mitad de la semana, como lo leíamos en Daniel 9:27, donde dice, y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, será el desolar, y esto hasta una entera consumación, y derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolado. Bueno, decíamos, hemos visto la secuencia día por día desde el viernes 9 de Nisan hasta el miércoles 14 de Nisan. Y en el miércoles 14 de Nisan, pues ya vimos también todos los acontecimientos que se realizaron durante la parte oscura y durante la parte clara. Y nos damos cuenta cómo la Biblia es clara y todo va coincidiendo perfectamente bien. Y es una prueba clara de que Jesús murió el miércoles 14 de Nisan, que era la mitad o la mitad de la semana. Y además de todos estos argumentos, de todas estas pruebas bíblicas que hemos visto, el teólogo católico llamado Cornelio Antonio Lapide, en sus comentarios sobre el Antiguo Testamento, en la versión de 1879 de la Vulgata Latina por Félix Torres Amat, en el libro de Levítico, capítulo 23, verso 15, él comenta, lo cual se prueba con el hecho de que en el año en que padeció Cristo y resucitó, la Pascua de los judíos cayó en jueves. Entonces decíamos, están las pruebas bíblicas y este comentarista católico está reconociendo que la Pascua de los judíos cayó en jueves. Y como ya vimos, Cristo tomó la Pascua 24 horas antes, es decir, el día miércoles. Pues todo esto es una prueba clara de cómo se cumplió todas las figuras anunciadas en la ley y también la profecía de Daniel. Ahora pasamos al siguiente tema, titulado Al tercer día. En Mateo capítulo 16, verso 21 dice, desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Esta frase, al tercer día, confunde a la mayoría de religiosos, a la mayoría de las personas que dicen estudiar la Biblia, pues no pueden comprender estas palabras de Jesús cuando dijo al tercer día. Como ya veíamos, Jesús fue sepultado al finalizar el día miércoles 14 de Nisan, en el momento que los judíos estaban matando su Pascua y empezaba el sábado ceremonial 15 de Nisan. En Juan capítulo 19, verso 41 y 42 dice, y en aquel lugar donde había sido crucificado, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la víspera de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Y es a partir de este momento cuando se debe de comenzar a contar la señal dada por Jesús. ¿Cuál fue esa señal? Pues ya lo leíamos en el Evangelio de Mateo capítulo 12, verso 40. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, también él tenía que estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, a partir de ese momento en el que Jesús fue puesto en el sepulcro, al finalizar el 14 de Nisan, en ese momento se debe de comenzar a contar esa señal, los 3 días y las 3 noches, que como decíamos, es la señal póstuma, es la señal que Jesús dio basándose en la historia y en la experiencia vivida por el profeta Jonás, 3 días y 3 noches. Pero aún con todas estas pruebas,
hay quienes contradicen las palabras de Jesús, argumentando que el divino maestro no quiso decir que estaría 3 días exactos en el sepulcro. Las citas que usan para argumentar esto son, es decir, todas aquellas personas que no quieren aceptar los 3 días y las 3 noches que nuestro Señor Jesucristo estuvo en el sepulcro, buscan argumentos para contradecir las mismas palabras que él dijo, que ya decíamos, se encuentran en Mateo capítulo 12, verso 40, y buscan palabras del mismo Señor Jesucristo para contradecir lo que él dijo. Y ellos citan Mateo capítulo 16, verso 21, donde dice, desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Y en ese mismo evangelio de Mateo, en el capítulo 17, verso 22 y 23 dice, y estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará, y ellos se entristecieron en gran manera. Si nos damos cuenta, en estos dos versos Jesús usa la frase al tercer día, pero hay otros dos versos todavía, Mateo capítulo 20, verso 18 y verso 19. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que les escarnezcan y azoten y crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Y Lucas 9:22 dice, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Como ya vimos, hay 4 versos donde Jesús no menciona 3 días y 3 noches, únicamente dice tercer día. Y todos aquellos que contradicen las palabras de Cristo de Mateo capítulo 12, verso 40, dicen que estas son únicamente palabras idiomáticas, es decir, palabras características de su propio idioma, y no se refería a días completos, sino únicamente a partes de estos 3 días. Sí, este es el argumento que ellos utilizan. Dicen, es que Jesús al decir 3 días y 3 noches, son palabras idiomáticas, no está hablando de días completos, sino hay 4 versos donde dicen al tercer día, y es únicamente una forma de hablar. Pero pues debemos de preguntarnos, ¿será correcta esta objeción puesta a una frase del mismo maestro? Es decir, ¿buscaríamos argumentos para contradecir a Cristo? Yo creo que sería algo ilógico, ¿verdad? También debemos de preguntarnos, ¿es correcto aceptar unos versos y desconocer otros? Porque en este caso alguien podría decir, bueno, es que es un solo verso el que dice 3 días y 3 noches, y hay 4 versos que dicen al tercer día. Entonces, vamos a aceptar estos 4 versos y desconocer aquel verso, ¿verdad? Pero pues sería algo ilógico, algo incorrecto, tratar de contradecir a nuestro Señor Jesucristo con sus mismas palabras, porque todos estos versos que leímos fueron palabras de nuestro Señor Jesucristo, y no podemos decir que él mismo se contradecía, o que en ocasiones decía una cosa, después se arrepentía y decía otra, sino que debemos de comprender las palabras de Cristo, y para poder hacerlo es necesario conocer la raíz de esta frase, es decir, de la frase al tercer día, y de qué manera se ha aplicado bíblicamente, ya que la raíz de esta frase la encontramos desde el libro de Génesis capítulo 40. Allí en Génesis 40, a partir del verso 12, dice, y díjole José, esta es su declaración, los 3 sarmientos son 3 días, al cabo de 3 días, Faraón te hará levantar cabeza y te restituirá a tu puesto,
y darás la copa a Faraón en su mano, como solías cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí para contigo cuando tuvieres ese bien, y ruégote que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Porque hurtado he sido de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por qué me hubiesen de poner en la cárcel. Y viendo el principal de los panaderos que había declarado para bien, dijo a José, también yo soñaba que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza, y en el canastillo más alto había de todas las viandas de Faraón, obra de panadero, y que las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su declaración. Los 3 canastillos, 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne de sobre ti. Y fue el tercero día, el día del nacimiento de Faraón, e hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del principal de los coperos y la cabeza del principal de los panaderos entre sus servidores. Bueno, aquí en esta historia de José, también una historia muy conocida, que sabemos que José fue vendido por sus hermanos, llegó a Egipto y ahí por una acusación falsa por parte de la esposa de Potifar, su amo, fue puesto en la cárcel. Y aquí le está declarando el sueño que tuvo el panadero y el copero de Faraón, que también estaban en la cárcel. Y está usando la frase 3 días. Y estos 3 días tampoco los debemos de tomar como días incompletos, como si fueran únicamente parte de esos días, sino que son días completos, porque en el verso 20 dice, y fue el tercer día, el día del nacimiento del faraón. Entonces, con eso nos estamos dando cuenta que son días completos, no podemos tomar únicamente parte de estos días. Otro ejemplo lo encontramos en el libro de Esther. Sabemos que en los tiempos de Esther, un hombre llamado, ay, se me fue el nombre ahorita, perdón, esto se me fue, disculpen, bueno, pero quería exterminar al pueblo de Israel, al pueblo judío. Entonces, Esther, reina y esposa del rey Asuero, junta o manda juntar a todos los judíos para que ayunaran. Y en el capítulo 4, verso 16 dice, ve y junta a todos los judíos que se hallan en Susán, y ayudad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche ni día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y así entraré al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. ¿Por qué dice Esther que iba a entrar al rey, aunque no fuera conforme a la ley? Porque estaba prohibido que la reina fuera con el rey, con Asuero, si el rey no la había llamado. Entonces ella tenía prohibido acercarse al rey hasta que él la llamara. Pero es por eso que Esther le dice a Mardocheo que juntara a todos los judíos y ayunaran 3 días para que el rey la pudiera recibir. Y en el capítulo 5, verso 1 dice, y aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y púsose en el patio de adentro de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su solio regio en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Si nos damos cuenta aquí que en el capítulo 5, verso 1, que se dice, y aconteció que al tercer día, aquí cómo vamos a tomar esta frase, al tercer día. ¿La vamos a tomar también únicamente como parte de 3 días, como días incompletos? No, no lo podemos hacer así. ¿Por qué? Porque en el capítulo 4, verso 16 que leíamos dice, y no comáis ni bebáis en 3 días, y aclara, noche ni día. ¿Sí? Entonces, aquí Esther está dejando bien claro que ese ayuno a la que ella estaba convocando iba a durar 3 días completos, porque dice noche ni día, siguiendo el orden establecido por Dios para contar el día, ¿verdad? Primero la parte oscura, después la parte clara.
Y aquí Esther está diciendo claramente que eran 3 días, 3 noches y tres días, 3 partes claras. Y en el capítulo 5, verso 1, usa únicamente la frase al tercer día. Entonces, con esto nos damos cuenta que decir al tercer día es lo mismo que decir 3 días y 3 noches. Y con estos dos ejemplos que acabamos de ver, podemos darnos cuenta que ese es el molde que Cristo tomó para señalar su mesianidad. Por tanto, todos los registros bíblicos en donde Jesús pronunció la frase al tercer día, por ley, deben interpretarse como días completos. ¿Por qué? Porque aquí, en estos versos, tenemos el ejemplo, que decir al tercer día es lo mismo que decir 3 días y 3 noches. Entonces, con esto nos damos cuenta que Jesús realmente estuvo 3 días y 3 noches en el sepulcro. Y ya decíamos que esos 3 días y 3 noches se deben de comenzar a contar en el momento en que Jesús fue puesto en el sepulcro, ¿verdad? Que ya veíamos, fue por casi al finalizar el miércoles 14 de Nisan. Bueno, hermanos, pues terminamos estos 3 temas que nos correspondían para este día. La próxima semana continuaremos con las actividades en jueves y viernes para ver de qué manera se cumplieron los 3 días y las 3 noches. Le dejo la palabra a nuestro hermano Rubén García para que si usted tiene algún comentario o alguna pregunta, pues él les dará la palabra. Gracias, hermanos. Bien, hermanos, muchas gracias, hermano Santiago. Pues, hermanos, los micrófonos están abiertos. Les agradecemos que nos tienen paciencia a veces con los problemas técnicos. Así que, hermanos, si ustedes en ese momento, si tienen alguna duda o también nuestros hermanos que nos ven a través de Facebook, pueden enviarla por el chat y les daremos lectura a sus preguntas. O nuestros hermanos que están en Zoom también pueden en este momento enviar sus preguntas o compartir sus dudas o comentarios acerca del tema que ha expuesto nuestro hermano Santiago. De nuestros hermanos en Zoom, ¿alguna pregunta, hermanos? Bueno, mientras tanto, pues saludamos a nuestros hermanos que nos ven a través del chat. Tenemos a varios hermanos de la Iglesia de Dios, nuestros hermanos del Shaddai, nuestra hermana Avi Lucero, nuestra hermana Nelly Rodríguez, nuestro hermano Isaac Lucero, nuestro hermano Gerson Ramírez, nuestro hermano Jacobo Isaac Muñoz, nuestra hermana Elizabeth Reyes. Parece ser que nuestra hermana Elizabeth nos hace un comentario por Facebook que dice: no, hermano, no tiene preguntas, todo entendido, muchas gracias. Pues muchas gracias, hermanos. Pues nuestro hermano Santiago ha sido muy claro con este tema, lo ha llevado paso por paso para que comprendamos con toda claridad cómo es que se fueron dando los hechos acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y las fechas, las fiestas que los judíos llevaban a cabo en esos tiempos y cómo debemos ir comprendiendo día por día todos estos actos hasta llegar a la muerte de nuestro Señor Jesucristo y posteriormente su resurrección. Pues bueno, hermanos, no sé si alguien tenga algún otro comentario, alguna duda. Nuestro Hermano, hermano, sí, nuestra hermana. hermano, el hermano Rubén García, ¿verdad? Sí, Ah, hermano. La pregunta que le iba a hacer es acerca de, ¿cómo se llama? Todos los discípulos, o sea, hasta Judas, ¿fueron participantes de la cena del Señor? ¿O nada más Judas tomó la Pascua? Sí, hermana, todos los discípulos participaron, los 12. Recordemos que Jesús, cuando partió el pan para dárselo a sus discípulos, él mismo dijo: el que metiere la mano conmigo y tomare el pan, él es el que me ha de entregar. Entonces, Judas también participó de la cena, participó primero de la Pascua, después de la cena,
Incluso a él también Jesús le lavó los pies. Los 12 discípulos participaron de todas las actividades que se realizaron en aquella noche. Entonces, cuando él sale es cuando terminó ya nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ya cuando se fue al Monte de los Olivos, Sí, es como salió Judas, ¿no? sí, ya hasta ese momento, después de haber terminado toda la ceremonia, Judas salió y pues tuvo 3 horas, ¿verdad? Podemos decir tal vez un poco más de 3 horas, que fueron las 3 horas en las que Jesús estuvo orando. Entonces, durante ese tiempo, él llegó con los judíos para ir a apresar a Jesús. Y otra pregunta, hermano. Dentro de, o sea, el quien estuvo presente con nuestro Señor Jesucristo, es que hablan a veces de que Juan es Marcos y Marcos es Juan. Pero yo sé que es Juan. Esa sería mi pregunta. ¿O había otro que se llamaba Marcos? Sí, hermana. Bueno, Juan era uno de los 12 apóstoles y se dice que Marcos, que se menciona aquí, era sobrino de Pedro, pero que también tenía el nombre de Juan. Por eso hay quienes lo mencionan como Juan Marcos. Entonces sería otro Juan. Ese no es el apóstol, el discípulo de Jesús, el que fue parte de los 12, sino es otro. Entonces, ahí sí hay que hacer esa diferencia entre Juan, el discípulo de Jesús, el que era parte de los 12, y Marcos, que se dice que era sobrino de Pedro, pero que dicen que también tenía el nombre de Juan. No sé si quedó claro, hermana. Y aparte es el revelador. Aparte es, por ejemplo, Juan, el que estuvo con Jesucristo en el pretorio, ¿es el revelador, o sea, el que habla del Apocalipsis? Se dice que sí, que Juan, sí, se dice que Juan, el discípulo, el que era parte de los 12, es el que escribió el libro del Apocalipsis. Ahí ya no fue Marcos, sino que se dice que fue Juan, el discípulo, el mismo que escribió las 3 epístolas, que llevan su nombre, ¿verdad? Gracias, hermano. Segunda y tercera de Juan. De nada, hermana. Gracias. Gracias, hermano. Sí, de nada, Bueno, hermana. muchas gracias por su pregunta, hermana Magdalena. Esto también nos ayuda a aclarar algunas dudas que a veces nos surgen en estos temas tan importantes de pues qué ocurrió en la cena de nuestro Señor. Tenemos un comentario en Facebook. Nuestra hermana Nelly Rodríguez dice, pasa voz, el documento que sustenta el dato de Cornelio A. Lápide, ¿podrían compartirnoslo? De estos comentarios, pues, cuando se junta todo el material, pues seguramente vamos a ver si se puede incluir nuestro hermano Santiago. Pues sí, yo creo que sí, va a ser necesario compartirlo para tener esa prueba. Es nada más como dice nuestro hermano Rubén, juntar todos estos documentos que existen. Este documento lo tenía nuestro hermano ministro Edmundo Arteaga, entonces nada más es, pues, ahora sí que buscarlo, encontrarlo y para poder compartirlo con todos ustedes. Pues muchas gracias, hermano Santiago. Pues estamos aquí todavía compartiendo con nuestros hermanos, viendo si alguien tiene alguna duda o algún otro comentario, ya sea en Facebook o aquí a través de la plataforma de Zoom. Y todos estos temas, pues una vez terminados, pues se van a compilar en un formato PDF y se van a compartir. Vamos a tratar de que se junte la mayor cantidad de documentación que sea necesaria para poder compartir este tema a plenitud. Pues parece ser que ya no tenemos más comentarios, hermanos. Pues parece ser que hemos cumplido con nuestra meta del horario que tenemos. Los hermanos, si alguien tenga algún comentario adicional o alguna duda. Bueno, parece ser que no. Si ustedes gustan, también pueden irlas guardando para el final de la exposición de nuestro hermano Santiago. Entonces, pues vamos a hacer una oración para
concluir con este estudio. Les damos de antemano muchas gracias a todos ustedes que disponen de su tiempo para escudriñar la palabra de nuestro Dios y para atender a estos temas. Voy a pedir a nuestro hermano Benjamín García que él nos dirija en una oración para despedirnos. Sí, hermano Rubén, vamos a orar. Bondadoso y eterno Padre que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Una vez más, Señor, delante de tu presencia y hablando de este tema, Señor, como lo dijo nuestro hermano Rubén García y que lo ha presentado nuestro ministro Santiago Lucero, tema fundamental de la Iglesia de Dios, y que, Señor, pues lo ha hablado a que se entienda, Señor, a que lo comprendamos, y que te pedimos las bendiciones en nuestro hermano ministro Santiago Lucero, que lo sigas tú instruyendo con tu espíritu, Señor, para que se siga predicando la verdad, se siga predicando la sana doctrina, y qué mejor que a través también de estos medios, Señor, ya que llegan a muchas partes, Señor, de nuestro país y hasta fuera de nuestro país, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso y de mucho provecho, de mucha edificación, Señor, que sirve, Señor, para defender nuestra fe. Bendito Dios, así pues, permite que se concluya este estudio de esta parte oscura, Señor, y que tus bendiciones, Señor, sean en todos aquellos que se tomaron el tiempo para conectarse, Señor, por medio de todas las redes, Señor, y alimentar, Señor, sus mentes con tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, una bendición especial para todos ellos. Cuídales en el transcurso de esta noche, Señor. Y el día de mañana, bendito Padre, pues tú dirás, y también, Señor, pues has de permitir un día más de Shabbat, y que a través de, o por la pandemia que hay, Señor, pues se hacen en las casas y una parte, Señor, de tu ministerio en tu casa de oración. Gracias, bendito Dios. Así pues, también una bendición para nuestro hermano Rubén García, que tú lo sigas dando esa dedicación en la cual, Señor, pues él sigue creciendo, Señor, en tu palabra. Bendito Padre, pues todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el bello y dulce nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos, muchísimas gracias por su tiempo, y solamente para terminar, les hacemos el comentario que este folleto está en el segundo volumen del compendio que se está realizando de folletos de la Iglesia de Dios. Entonces lo pueden adquirir a través de ponerse en contacto con nuestro hermano ministro Juan Arteaga, y aquí se encuentra también este folleto donde está la muerte y resurrección de Cristo explicada según las Escrituras. Entonces, hermanos, pues muchas gracias por la atención que nos han dado en este tema. Que Dios los bendiga y paz a vosotros, hermanos. Paz a vos. A vos, paz. A vos, paz, hermanos. Gracias, hermanos, por su estudio. Dios les siga bendiciendo a cada uno de ustedes, juntamente con sus familiares. Paz a vos, hermanos. Gracias, hermano. Paz a vos. Igualmente, a Paz a vos, vos, paz, hermanos. hermanos. Paz a vos, Dios los bendiga, hermano, y gracias por su paciencia. Gracias, hermana. Paz a vos. Bueno, paz a vosotros, hermanos, y también paz a vosotros, hermanos, que se reunieron por Facebook. A vos, paz, hermanos. Dios les bendiga.